Imagina una instalación colosal, capaz de construir barcos de hasta 400 metros con tecnología de punta y vista a la bahía de Todos los Santos. Ahora imagina a ese mismo gigante detenido por años, cubierto de polvo y promesas incumplidas. Esta es la historia y también el renacimiento del astillero Enseada, uno de los mayores complejos navieros de América Latina, que está ubicado en Maragogipe, en Bahía. Pero ahora, lo que antes parecía un proyecto olvidado empieza a cobrar vida nuevamente, con el interés directo de Petrobras, marcando un nuevo capítulo para la industria naval brasileña. En este video entenderemos dónde se ubica, cómo se construyó, qué está cambiando y el impacto de su reactivación en Brasil, especialmente en el transporte energético y la recuperación de la soberanía industrial. Este fue uno de los proyectos más importantes, ambiciosos y polémicos de la ingeniería naval brasileña. Antes de que entendamos la grandeza del astillero Enseada, es importante entender qué es exactamente un astillero y por qué es tan importante para Brasil. De forma más simple, un astillero es una gran instalación industrial dedicada a la construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones y estructuras navales. Puede ser un barco de carga, una plataforma petrolera, un submarino o incluso un módulo flotante para generación de energía. Todo comienza ahí, en tierra firme, donde las piezas gigantes de acero son cortadas, ensambladas e integradas como un gran rompecabezas. Y en este escenario, el astillero Enseada se ha destacado como uno de los más modernos y completos del hemisferio sur. Ubicado en el municipio de Maragogipe, en Bahía, el complejo fue instalado en una región estratégica a orillas del río Paraguazú, con acceso directo al mar abierto y a menos de 70 kilómetros de Salvador. Esto permite un flujo logístico facilitado tanto para vías marítimas como terrestres, además de la proximidad con polos industriales y proveedores especializados. Pero lo que realmente llama la atención es la escala del proyecto. Son impresionantes, 1.6 millones de metros cuadrados de área total, el equivalente a 225 campos de fútbol, una verdadera ciudad industrial costera, planeada con lo más moderno en ingeniería naval. La estructura de Enseada es de estándar internacional, diques secos gigantes, capaces de albergar embarcaciones de hasta 400 metros de largo, algo raro incluso en astilleros asiáticos. Patios de montaje modulares donde diferentes secciones de una embarcación pueden ser construidas en paralelo acelerando el cronograma. Grúas Goliath que mueven bloques estructurales capaces de soportar 1.800 toneladas y una terminal portuaria propia que permite el embarque directo de las estructuras producidas sin depender de terceros o de la red portuaria convencional. Con este conjunto, el astillero Enseada no es solo un sitio de construcción naval, es un centro industrial multifuncional, capaz de atender simultáneamente las demandas de la industria naval, offshore, energética, militar y hasta de la transición verde con energía eólica. Brasil ya tuvo destaque mundial en este sector y, con Enseada, esa historia puede estar a punto de recomenzar. Al inicio de la década de 2010, Brasil vivía un periodo de gran optimismo. El hallazgo de las reservas del presal inspiró el sueño de convertir al país en una potencia energética global. Pero había un obstáculo. Faltaba infraestructura propia para construir las embarcaciones y plataformas necesarias para explotar la riqueza en el fondo del océano. Ahí nació el astillero Enseada en 2012, un proyecto que simbolizaba el intento de Brasil de reconstruir su estructura naval y reducir la dependencia de astilleros extranjeros. El emprendimiento fue impulsado por la Política Nacional de Contenido Local, que incentivaba la producción de equipos y barcos dentro del país, generando empleos y moviendo la economía regional. La idea era simple: si el petróleo brasileño estaba en el mar, las embarcaciones también debían ser fabricadas aquí. Para hacer esto realidad, se formó un consorcio de gigantes, Odebrecht, OASUTC Ingeniería, y la japonesa Kawasaki Heavy Industries, trayendo experiencia internacional en tecnología naval. El astillero fue concebido principalmente para atender a Petrobras, con la construcción de 6 barcos sonda dentro del programa de modernización de la flota nacional. Estos barcos sonda son embarcaciones especializadas usadas en la perforación de pozos en alta mar, o como se dice en el sector offshore.
El término offshore se refiere a todo lo que sucede lejos de la costa, generalmente en alta mar, ya sea la exploración de petróleo, la instalación de plataformas o la construcción de estructuras flotantes. Es uno de los segmentos más complejos y tecnológicos de la ingeniería moderna. Y precisamente ese era el campo en el que Enseada pretendía destacarse. Las obras comenzaron a un ritmo acelerado y en menos de 3 años el astillero ya tenía su capacidad completa. Monumentales, talleres completos de corte, soldadura, sistemas automatizados de trabajo con láminas metálicas y certificaciones internacionales que avalaban sus estándares de seguridad y calidad. El auge llegó en 2014 cuando el complejo fue inaugurado oficialmente con una gran celebración. El astillero Enseada era símbolo de una nueva era industrial brasileña, moderna, autosuficiente y lista para competir con los grandes astilleros del mundo. Pero la trayectoria de conquista pronto enfrentaría un período turbulento que pondría todo el proyecto a prueba. Poco después de la inauguración, el astillero Enseada parecía listo para una trayectoria de éxito. Con instalaciones de punta y contratos asegurados, el complejo operó rápidamente. Durante el pico de su construcción, el proyecto empleó a más de 7,000 trabajadores, impulsando la economía del recóncavo baiano y poniendo a Maragogipe en el radar de la industria naval global. Sin embargo, el panorama nacional cambió drásticamente en 2015. La crisis económica, la caída del precio del petróleo y principalmente las consecuencias de la operación Lava Jato afectaron de lleno a las empresas responsables del astillero. El consorcio Odebrecht-OAS-UTC colapsó, se cancelaron contratos y se suspendieron los pedidos de barcos de Petrobras, y lo que era símbolo de progreso pasó a ser sinónimo de frustración. Las obras fueron interrumpidas, gran parte del sitio quedó ocioso y miles de empleos desaparecieron en poco tiempo. Pero el Enseada nunca estuvo totalmente abandonado. Incluso durante los años de crisis, la infraestructura del complejo se mantuvo, los activos se preservaron y el astillero buscó nuevas formas de reinventarse. En 2018, ya llamado Enseada Industrial Naval, el astillero comenzó una etapa de diversificación. Nuevos contratos empezaron a surgir enfocados en el segmento, además del petróleo, como energía eólica, industria metalmecánica y construcción de módulos industriales. En los años siguientes, incluso con operaciones tímidas, Enseada confirmó alianzas con empresas internacionales y actualmente retomó el uso de sus instalaciones. Un hito de la reactivación fue el contrato con Siemens Gamesa, que usó parte del astillero para fabricar componentes de turbinas eólicas, pero el gran parteaguas llegaría en 2023 con el anuncio de un nuevo ciclo de inversiones de Petrobras en el sector naval brasileño. El gobierno federal empezó a priorizar la reindustrialización del país, y el Enseada, con su estructura lista y ubicación privilegiada, volvió al centro del tablero. Con eso surgieron los primeros movimientos para la reanudación a gran escala: contrataciones de personal, mantenimiento de equipos, inspecciones técnicas y reuniones con inversionistas. El astillero pasó a ser considerado una pieza clave en el plan de reactivación de la industria naval brasileña y, más que eso, un activo estratégico nacional. Brasil poco a poco volvía a mirar hacia sus astilleros y el Enseada, que estuvo en silencio durante años, se preparaba para renacer con aún más fuerza. Para entender la verdadera dimensión del astillero Enseada, es necesario compararlo con los gigantes de la industria naval mundial, y la comparación es sorprendente. Dique seco del Enseada, apto para embarcaciones de hasta 400 metros, es del mismo tamaño que los que se encuentran en astilleros de Corea del Sur y China, dos países que lideran la construcción naval global. El espacio total del complejo, 1.6 millones de metros cuadrados, es mayor, por ejemplo, que el astillero Mio Wolf en Alemania, uno de los más tradicionales de Europa, y en términos de potencial productivo, Enseada está capacitado para construir barcos, sondas, petroleros, plataformas offshore, módulos para eólicas e incluso embarcaciones militares, lo que lo pone al mismo nivel que los principales astilleros del mundo. Lo que Brasil tiene en Maragogipe es una infraestructura que, con las inversiones adecuadas, puede atender simultáneamente las demandas de Petrobras, la transición energética y de clientes internacionales. Mientras países asiáticos compiten con subsidios estatales y mano de obra calificada, Brasil ya cuenta con una base y estructura nacionalizada en su territorio. Es posible,
más que un astillero moderno, Enseada representa la oportunidad de que Brasil vuelva al juego de la industria naval global, y con ventajas competitivas que muchos países hoy no tienen, como la proximidad al Atlántico Sur, la experiencia técnica acumulada y una enorme demanda reprimida. El astillero Enseada no es solo una gran infraestructura, representa la posibilidad de que Brasil recupere un protagonismo industrial que parecía olvidado. En medio de una nueva etapa de Petrobras, la búsqueda de autonomía tecnológica y la carrera global por energías limpias, el complejo de Maragogipe surge como una pieza clave para conectar tradición y futuro, pasado e innovación. La reactivación total del astillero puede transformar realidades, crear empleos, fortalecer cadenas productivas y aumentar la competitividad nacional. Más que eso, es la oportunidad de demostrar que es posible hacer ingeniería de alto nivel en Brasil con excelencia, escala e impacto social. Porque al final, más que construir barcos y plataformas, el astillero puede ayudar a construir algo aún mayor. Un nuevo ciclo de desarrollo industrial sostenible y verdadero. Primero que nada, brasileño, gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Qué opinas sobre la reactivación del astillero en Enseada? Sería algo realmente muy importante para la economía de Brasil y de la región de Bahía, ¿no es así? Deja en los comentarios tu expectativa sobre este tema. Me despido por ahora, un abrazo y hasta el próximo video.